Bueno, un cordial saludo para todos. Este es un video de apoyo para el tema del tamaño de la muestra, que es el segundo taller. Entonces miremos rápidamente que para hablar de muestreo y tamaño de la muestra, eh, pues hay dos cosas. Generalmente cuando las personas, o sea, ustedes los estudiantes, van a llegar a su trabajo de grado, van a tener que hacer un estudio, van a tener que hacer una comprobación sobre alguna teoría que ustedes quieran dar, y para eso van a tener que obtener un tamaño óptimo de a cuántas personas o cuántas muestras se deben tomar. No es lógico que uno, para hacer un estudio, por ejemplo, le pregunte a dos personas, o a 10, o a 20, o a 30. No, debe haber un método científico para poder escoger cuántas personas o cuántas son las muestras que se deben tomar al momento de hacer cualquier tipo de investigación. Generalmente en mercadeo se utiliza mucho para poder determinar un número, una cantidad que sea lo suficientemente eh, válida para que ese estudio tenga fuerza, tenga sentido y tenga validez. Entonces, cuatro razones para muestrear. Pues básicamente la primera es que establecer contacto con toda la población requeriría mucho tiempo. Miremos que el ejemplo del censo en Colombia, censar una población de tantos millones se demoraron un año, año y medio, y de pronto cuando terminen los estudios ya los datos han cambiado. Segundo, el costo de estudiar todos los elementos, pues usted hacer una encuesta, no sé, a 1000, 2000, 5000 personas, pues cuánto tiempo se va a demorar, cuántas personas va a contratar, cuántas hojas o cuántos costos va a tener, entonces es bastante elevado. Tercero, a veces es imposible verificar todos los elementos de la población, o sea, de pronto mientras usted va a conseguir un elemento, ese se ha movido del puesto, ese ya no está. Cuarto, algunas pruebas son de naturaleza destructiva, por ejemplo en las pruebas médicas, algunas se hacen y una vez se destruyen y pues entonces ya no se pueden volver a utilizar. Por eso los resultados de una muestra son los adecuados, es decir, muestrear es muy válido. ¿Qué tipos de muestreo hay? Hay generalmente cuatro tipos de muestreo, que se llama el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, la muestra aleatoria estratificada y el muestreo por conglomerados. Muy rápidamente, el primero, el muestreo aleatorio simple, básicamente de una población se toma de manera aleatoria o al azar una cantidad de personas. Así, simplemente, ese es el muestreo aleatorio simple. El segundo, el muestreo aleatorio sistemático. Entonces de una población vamos a escoger también un número y un elemento, y digamos, si ustedes ven en la grafiquita, si se dan cuenta, cada 5 elementos se escoge a esa persona. Se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, entrevisto a esa. 1, 2, 3, 4, 5, entrevisto a esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, entrevisto a esa persona. Entonces, es lo que yo voy a ir haciendo para hacer este muestreo aleatorio sistemático. El otro muestreo es el aleatorio estratificado. Entonces, una población se puede subdividir en sus grupos. Por ejemplo, en la universidad podemos hablar de unos directivos, unos coordinadores y unos estudiantes. Y de cada una de estas muestras se toma al azar un grupo de ellas. Ese es el estratificado. Y el último, el por conglomerados, básicamente se utilizan los límites geográficos, por ejemplo, los municipios o dentro de un municipio los barrios, y de ellos se toma una muestra al azar y se escoge ciertos elementos. Por ejemplo, acá hay, esto digamos son los barrios de una ciudad y se tomó solamente y de cada uno de ellos una cantidad de elementos. Entonces básicamente con esa forma es que se habla de los tipos de muestreo. El más común es el muestreo aleatorio simple, que es el que nosotros utilizamos en la mayoría de situaciones. Para hacer un muestreo o para calcular el tamaño de la muestra se utilizan estas cuatro variables, es muy importante. La primera es la población. Recordemos que en este caso la población que la simbolizamos con la letra N mayúscula, y va a partir de dos cosas. Vamos a mirar si la población se conoce o no se conoce. Eso es súper importante. Ya vamos a mirar aquí que las fórmulas, vamos a mirar si no se conoce o si sí se conoce. Es súper importante eso. Entonces, en eso dividimos los ejercicios. Cuando nos dan el número de la población o cuando no la conocemos. Bien. Segundo, nivel de confianza. Nivel de confianza Z. Sobre eso era importante entender el tema pasado de cómo manejar la tabla de distribución normal. Sin embargo, ya hay unos ejercicios hechos. Ya lo voy a explicar. Tercero, el error permitido. Este error puede ser un número o puede ser un porcentaje. Cualquiera de las dos es válido. Es decir, el error puede ser máximo 10, máximo 50, máximo 20.000. O el error puede ser un porcentaje, digamos, el error máximo es 2%, 3%, 8%. ¿Listo? Y finalmente es importante mirar la variabilidad o la proporción. Es decir, en algunos ejercicios nos van a hablar de una proporción P y Q. ¿Listo? La proporción de una población, o sea, un porcentaje.
Entonces es importante que tengamos esto. Voy a hacer un pequeño refuerzo en esta parte asociado con el video anterior, que es el nivel de confianza. Entonces, ¿de qué tratamos en este nivel de confianza de la Z? Recordemos que vimos en un video anterior ya el manejo de esta tabla. Entonces vamos a mirar que en algunos ejercicios, yo por aquí tengo unos ejemplos que vamos a trabajar más adelante, me hablan del nivel de confianza. Entonces, ¿cómo hablamos del nivel de confianza? Generalmente lo más común es que los ejercicios me pidan un nivel de confianza del 95%. E inclusive ustedes van a encontrar algunos ejercicios y algunos temas donde no dicen nada del nivel de confianza. Entonces uno asume que ese ejercicio se desarrolla con el 95% de nivel de confianza. ¿Qué es el nivel de confianza? Básicamente es un porcentaje que me dice que si yo repito el experimento 100 veces, en este caso el 95 veces voy a tener los mismos resultados. Si el nivel de confianza es del 99%, entonces de las 100 veces, el 99 veces voy a tener el mismo resultado. Si es solo el 90%, pues el 90 veces de las 100 veces voy a tener el mismo resultado. Por eso, lo más común ahorita que hablamos de las vacunas, la efectividad, entonces hablan del 92%, del 93%, del 85%, eso me está diciendo eso, ese nivel de confianza. Entonces, en algunos ejercicios, repito, va a aparecer nivel de confianza al 92%, nivel de confianza al 99%, en diferentes porcentajes, pero repito que el más común es el 95%, ese es el más común. Entonces, ¿cómo hacemos para entender por qué eso se convierte en un valor Z? Empecemos con este 95%. Básicamente, si yo tengo la distribución normal y estoy hablando de que el ejercicio me plantea que voy a hacer el experimento con un 95% de confianza, recordemos que toda esta montañita, el área era el 100%, pero aquí me están diciendo que voy a hacerla sola con el 95%. Eso quiere decir que por aquí me va a sobrar un pedacito y por acá me va a sobrar otro pedacito. Estas dos colitas me suman lo que me falta el 95, o sea, me falta un 5%, pero en realidad ese 5% se divide en dos partes iguales. Aquí está el 2.5% y aquí está el 2.5%. Si entendimos el manejo de la tabla de distribución normal, quiere decir que desde aquí hasta acá tenemos este 2.5 más este 95, o sea que obtenemos un 97.5%, que es equivalente a 0,975. Ese 0,975 vamos y lo buscamos en nuestra tabla, esta tabla, y ubicamos el 0,975, 0,975 o el valor más cercano, mire, 0,975 está exacto aquí, y es equivalente a 1.96. Entonces, cuando a mí me hablen de un ejercicio de un nivel de confianza del 95%, es porque Z vale 1,96. En la fórmula voy a emplear ese número, Z igual a 1,96. Otro ejemplo para terminar, si a mí me dijeran haga calcule este ejercicio de tamaño de la muestra con ciertas condiciones y me dicen trabajemos con un nivel de confianza, por ejemplo, del 90%, un nivel de confianza más bajo. Entonces, la explicación, tengo la distribución normal, tengo mi curva, y yo sé que toda esta área es equivalente perdónenme que me quedo feito, a un 90%. Eso quiere decir que aquí van a quedar dos sobrantes, dos colitas. Esta es del 5% y esta es del otro 5% para completar el 100. Pero desde aquí hasta acá tenemos el C5, ¿sí? Tenemos este 5 más este 90, tenemos un 95%. O sea que aquí hay un 95%, 0,95. Entonces yo busco en la tabla el valor más cercano a 0,95. 0,95 sería más o menos entre este y este. Sería 1.64. Entonces en este caso Z es igual a 1.64. Para que no tengan que hacer esto todas las veces que le planteo un ejercicio, pues ya aquí algunas personas ya hemos hecho este resumencito y vamos a mirar que aquí ya en esta tabla que ustedes ven acá ya están calculados, es decir, que si me hablan de un nivel de confianza de Z, mire, 90%, 1.64, lo habíamos calculado ahorita, 95%, 1.96, o sea, ya está precalculado, es decir, no tenemos que hacer este cálculo cada vez que queramos, cada vez que nos lo pidan, porque ya está hecho. Basta con venir a consultar esta tablita. Sin embargo, es importante saber de dónde salió este valor de Z. ¿Listo? Entonces, devolviéndonos aquí a esto, ya entendemos que la población es conocida o desconocida, que Z es dependiendo de esta distribución, y vamos a ir a la tabla que ya está calculada. El error puede ser un número o puede ser un porcentaje,
y la proporcionalidad, si me la dan, puede ser un P o un Q. Bien, entonces miremos cuáles son las fórmulas para hacer un ejercicio de calcular el tamaño de la muestra. Vamos a mirar en primer lugar que la variable sea cualitativa o que la variable sea cuantitativa. Entonces, si la variable es cualitativa o cuantitativa, miremos que las fórmulas son muy parecidas, cualitativa o cuantitativa, pero tenemos que venir a diferenciarlas. Y en cada una de ellas vamos a saber si conocemos la población, si sí la conocemos, si no la conocemos. Con esos elementos vamos a encontrar qué tenemos acá en letras. Mire, aquí en la fórmula nos pide, hay un z, que es el que ya expliqué ahorita, es elevado al cuadrado. Una proporción, P y Q si me la dan, un error, una S que es una desviación estándar. Entonces miremos que son estos elementos: Z, nivel de confianza, proporción P y Q, error, desviación estándar. Estos son los elementos que me tienen que dar a mí en un ejercicio o conocer para poder darle respuesta. Si conocemos la población, entonces entra una letra adicional, que es esta N mayúscula, porque si nos dan el valor de la población. Si no lo conocemos, trabajamos con estas. Entonces, repito, sabemos si la variable es cualitativa o cuantitativa, dependiendo del ejemplo que vayamos a solucionar. ¿Listo? Y de acuerdo a eso aplicamos la fórmula. La pueden hacer en calculadora, yo recomiendo que trabajen en Excel, pero en la calculadora también se puede hacer. Vamos a hacer un par de ejemplitos y con eso queda superado este tema. Miremos este ejemplito acá, hagámoslo con todos los elementos y van a mirar que así es el taller para que lo puedan desarrollar. Miremos rápidamente, dice: suponga que se desea estimar el gasto promedio diario que realizan los turistas estadounidenses cuando visitan el país. Por un estudio anterior se sabe que esta variable tiene una desviación estándar de 46.6, imagino que serán dólares. Entonces, primer dato, mire, desviación estándar 46.6. Se desea que la estimación tenga un error máximo de $10. El error 10. Y nivel de confianza del 95%. Lo que me indica de una vez que Z, ya sabemos que vamos a mirar en la tabla, Z es igual a 1.96, porque no podemos colocar este valor porcentaje en la fórmula, sino el valor que da el puntaje estandarizado Z, que es 1.96. Solo tenemos eso, no nos dieron más. Entonces empecemos por saber qué están preguntando, qué tamaño de la muestra se necesita, pero cuál es la variable. Se desea estimar el gasto promedio. Gasto promedio es dinero, entonces estamos hablando de una variable cuantitativa. ¿Listo? Entonces vamos a colocarnos no en cualitativa, sino en cuantitativa. Listo, aquí ya tenemos claridad, es cuantitativa, primera parte. Ahora, conocemos la población, nos dijeron cuántos habitantes habían o no nos dijeron. Entonces, si miramos acá, no nos dijeron, no nos dieron la población. Entonces, yo automáticamente sé que voy a trabajar con esta sección porque no conocemos la población. Ahora tengo que tomar una decisión: ¿trabajo con esta o trabajo con esta? Miremos qué datos me dieron. Me dieron desviación estándar y error. Por pura lógica, no me dieron P y Q, me dieron fue desviación estándar y error. O sea que voy a trabajar con esta formulita que está acá. Y simplemente aplico esa formulita y yo ya sé que con eso voy a solucionar el ejercicio. Entonces sería z al cuadrado es el cuadrado, e al cuadrado. Esto no hay que aprendérselo, ustedes la pueden consultar en cualquier momento al hacer el trabajo. Z cuadrado, s cuadrado, e cuadrado. Entonces aquí en este caso, para este ejercicio, para hallar el tamaño de la población, vamos a tener que utilizar z al cuadrado por s al cuadrado sobre el error al cuadrado. Es lo que estamos aquí, verifiquemos. Z cuadrado, listo. Y ya esa parte solamente es tomar la calculadora y hacer el ejercicio. Repito, si usted maneja Excel bien, mucho mejor. Miremos, vean, z al cuadrado por s al cuadrado. Entonces, en este caso, voy a correr un poquito esto para acá. Z al cuadrado es 1.96, pero elevado al cuadrado, multiplicado por, voy a abrir un paréntesis acá, S, que es la desviación estándar, que es 46.6, pero también elevado al cuadrado. Y eso lo voy a dividir en el error, que es 10 elevado al cuadrado, o sea que serían 100. Y me dio 834.2. 834.2. En todos estos ejercicios de tamaño de la muestra se recomienda que siempre se aproxime al valor superior. Como vamos a entrevistar un tamaño de la muestra, vamos a entrevistar a personas, entonces no podemos entrevistar a 834.2 personas, sino que vamos a entrevistar a 835 personas. Es así de sencillo, ¿listo? Entonces es la identificación. Miremos el siguiente ejemplo. Por aquí lo tengo. Por acá. Lo agrando un poquito para que lo puedan ver mejor. Dice, vea,
Una empresa posee un total de 800 camiones que se emplean para repartir sus productos a nivel nacional. Se desea estimar mediante una muestra aleatoria de los camiones para determinar la cantidad de kilómetros recorridos mensualmente. Por otro estudio realizado hace tiempo, se conoce que esta variable tiene una desviación estándar de 380 kilómetros. La estimación debe tener un error máximo de 30 kilómetros y una confianza del 95%. Entonces, saquemos los datos. Me dicen que tiene 800 camiones, entonces sí conozco la población, que son 800 camiones. Me dicen que la desviación estándar por un estudio anterior era de 380. Me dicen que el error máximo es de 30 kilómetros. Y me dice que el nivel de confianza también debe ser del 95%. Por lo tanto, yo ya sé que Z también es igual a 1.96. Entonces miremos, estamos hablando de qué variable. Estamos hablando del recorrido en kilómetros, ¿ya? La cantidad de kilómetros recorridos mensualmente, cantidad de kilómetros recorridos, eso es una variable cuantitativa. Entonces también me devuelvo acá, es una variable, espera, aquí borro este pedacito para quitar los chulitos y vuelvo a ponerlos. Es una variable cuantitativa, entonces nos quedamos también con cuantitativa. ¿Conocemos la población? Sí la conocemos porque nos dijeron que era 800, entonces sí la conocemos, ¿ya? Y vamos a mirar si nos dieron PQ o nos dieron desviación estándar. Nos dieron desviación estándar, entonces tenemos que trabajar con cualquiera de estas últimas dos, no pasa nada. Voy a escoger esta. Listo, voy a escogerla de la mitad. Entonces, ¿por qué? Porque repito, es cuantitativa y sí conocemos la población N, sí nos la dieron, que era 800. Entonces voy a trabajar con esta formulita que está acá. Esa es la forma correcta de hacer esos ejercicios. Primero saber si es cualitativa o cuantitativa y luego si conocemos la población o si no la conocemos. Entonces, si la conocemos vamos a trabajar con esta formulita. Entonces nos ubicamos acá. La fórmula que me está diciendo que debo trabajar es que la población es, perdón, el tamaño de la muestra es el resultado multiplica n por z al cuadrado por s al cuadrado. Es esta que está acá. Y el denominador se divide en dos. N por e al cuadrado, es decir, n por e al cuadrado, no importa que esté mayúscula o minúscula, y sumados z cuadrado s cuadrado, z cuadrado s cuadrado. El ejercicio anterior lo hice en la calculadora. Hagamos este en Excel para que miremos también que es otra forma de hacerlo pues más exacto, ¿ya? Pero sin embargo la calculadora también es igual de válida. Voy a buscar aquí un ejercicio. Bueno, aquí yo tenía un resumen, pero pues hagámoslo aquí completico. Entonces, miremos los datos. Los datos que me dieron fue la n mayúscula, el nivel de confianza, la desviación estándar y el error. Entonces, la n me dijeron que era 800 camiones, el nivel de confianza del 95% me da 1.96, la desviación estándar, ya se me olvidó, lo sacamos acá, era de 380 y el error era de 30. Si ustedes miran detenidamente la fórmula, necesitamos elevar al cuadrado prácticamente todo menos la n, z cuadrado, o sea, la confianza, la desviación estándar y el error. Entonces voy a aprovechar Excel y voy a elevarlos aquí al cuadrado menos este, o sea que voy a elevar este, lo voy a elevar al cuadrado de dos formas. La primera lo puedo multiplicar por sí mismo, ahí ya queda elevado al cuadrado, o simplemente utilizo el comando de este triangulito ahí arriba que significa exponencial y lo elevo a la 2. También está la otra forma que es con la fórmula potencia. Potencia, y entonces tomo este valor y la potencia es al cuadrado. Entonces ahí mire, tres formas de hacerlo. Multipliqué por sí mismo, este simbolito de triangulito elevado a la 2 o con la fórmula de potencia. En últimas quedaron elevados al cuadrado estos tres valores que es lo que va a tomar, ¿ya? Y ya miramos que la fórmula me dice que arriba multiplique n por z cuadrado por s al cuadrado, entonces voy a empezar por ahí. Entonces voy a tomar que la respuesta va a ser igual a este valor de la n multiplicado por, o voy a colocar otra paréntesis, perdón, voy a colocar n multiplicado por z al cuadrado multiplicado por
desviación estándar, perdón, desviación estándar al cuadrado. ¿Listo? Y esto lo voy a dividir, voy a abrir doble paréntesis. En primer lugar me dice que tome n por e al cuadrado, entonces voy a tomar n que es este por el error al cuadrado, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, ahora z al cuadrado por s al cuadrado, cierro paréntesis y cierro paréntesis y terminé. Y me dio 348.13. Entonces aquí esto me dio que la respuesta es que usted debe, el tamaño de la muestra es de 348.13, pero como dijimos hace un momentico, lo más correcto es tomar 349 camiones. Y así se solucionan los ejercicios de tamaño de la muestra. Vamos a apoyarlos un poquito más con el taller. Miremos, aquí está el taller. Ustedes van a encontrar este tallercito que creo que tiene 8 ejercicios. Está un poquito lento, pero yo por aquí como que ya lo tenía descargado. Sí, tamaño de la muestra es este. Entonces miremos, dice, pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te repito, tienen que simplemente hacer el mismo procedimiento las 8 veces, buscar si la variable es cualitativa o cuantitativa, saber si se conoce a la población o no, determinar el nivel de confianza y hacer el planteamiento correcto para la fórmula. Entonces miremos, voy a tomar este primer ejercicio de guía para que ustedes lo tengan y ustedes hacen los otros 7. Listo, voy a pasarlo acá, me los tengo para acá. Bien, aquí está. Entonces miremos, miren. Dice, una investigación realizada sobre un nuevo producto de higiene bucal se realiza en una población que tiene 12.378 habitantes. O sea que ahí ya me dieron una primera ayuda. Ya me dijeron que la población N es de 12.378 habitantes. Ese nicho mercado al cual va a ser dirigido un nuevo producto de higiene bucal. Para ello se tienen algunos cuestionamientos importantes, pero para iniciar la investigación se debe responder la siguiente pregunta. ¿Cuántas deben ser las personas a encuestar? Uy, está un error aquí de ortografía, está H no va. A encuestar para identificar la intención de compra de este producto. Entonces, intención de compra, pilas, esa es la variable, intención de compra. Entonces, lógicamente es una variable cualitativa, porque usted compra o no compra, sí o no, es una variable cualitativa, no es cuantitativa. Para esto es importante tener en cuenta el nivel de confianza del 99%, entonces nivel de confianza del 99% y el error máximo es del 2%. Entonces, listo, me dieron la población, nivel de confianza del 99%, eso quiere decir que Z tiene un equivalente a ¿qué? Entonces lo voy a buscar acá. El 99%, mira aquí está, Z vale 2.57. Entonces ya está hecho, ya está hecho, sino que teníamos que entender de dónde salía ese valor, 2.57. Y error del 2%. Entonces miremos, la variable es cualitativa. Entonces me voy aquí a esas cualitativas. Y si conocemos la población, si la conocemos. O sea que vamos a trabajar con una de estas. Y voy a mirar si me dieron la desviación estándar. Entonces si miramos acá, no me dieron la desviación estándar. Entonces en este caso estoy hablando de un caso de proporcionalidad P y Q. Cuando no me la dicen, cuando no me dicen la proporcionalidad tampoco como en este caso, entonces yo asumo que el 50% es P y el 50% es Q. 0,5 y 0,5 es el valor más alto de ese error. Es lo mismo que la desviación estándar, ¿listo? Entonces eso es lo mejor, entender eso. Entender que si no me dan ese P y Q es 0,5 y 0,5. Si no me dan nivel de confianza es 95%. Entonces, definitivamente sí conozco la población y no me dieron S, no me dieron desviación estándar. Entonces, por lo tanto, no puedo trabajar con esta. Puedo trabajar con esta o puedo trabajar con esta. Con cualquiera de las dos que usted trabaje, va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, miremos que en este caso voy a escoger esta.
voy a decir PQ, entonces voy a trabajar, la fórmula para mí va a ser igual, aquí arriba va a ser P por Q y abajo va a ser error sobre Z al cuadrado, error sobre Z elevado al cuadrado más PQ sobre N, más P por Q sobre N. Y listo, chicos, ahí lo único que tocan hacer es reemplazar los valores, en este caso 0.5 por 0.5, aquí abajo vendría el error que es 2%, pero lo ponemos en su expresión decimal, 0.02 sobre Z, que nos dio 2.57, más, y aquí arriba otra vez 0.5 por 0.5 dividido en el tamaño de la población, que es 12.378, y lo que nos dé esto va a ser la respuesta del punto número 1. Y así se solucionan estos ejercicios de este taller. Entonces espero que les haya aclarado el tema y que puedan sacar este taller de la forma más adecuada para que obtengan la mejor calificación. Cordial saludo, que tengan buen resto de día.